Bueno, pues seguimos el tema que empezamos el otro día, que si os acordáis es en torno a la palabra de Dios, ¿no? Y para hablar sobre la palabra de Dios vamos a tomar como hilo conductor, como referente, el Salmo 118. El Salmo 118 es el Salmo de la palabra de Dios, ¿no? Es uno de los más, aparte de que es muy extenso, es un salmo largo, es uno de los que más presentes está siempre en la liturgia. Porque al ser un salmo tan extenso, tiene en el mismo salmo expresa muchas ideas, muchos estados de ánimo, pero sobre todo es el salmo de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, de la ley de Dios, ¿no? Y nos va a servir como hilo conductor para centrarnos en la palabra. El otro día veíamos cómo hay una palabra de Dios y hay palabras de los hombres, y cómo en el principio existía la palabra, ¿no? Y hoy vamos a ver un poco lo tocante a la predicación, al ministerio de la predicación, carisma de la predicación, don de la predicación, cómo en un momento dado de su vida, tras un montón de años en el silencio, en lo oculto, en Nazaret, haciendo una vida muy normalita, en un momento dado el Espíritu Santo lleva a Jesús al ministerio de la predicación y comienza lo que conocemos como su vida pública, ¿no? Jesús comienza a predicar y la palabra de Dios empieza a ser verbalizada hasta físicamente por el mismo Jesús, ¿no? Hay un relato que marca este inicio, que es el relato del bautismo de Jesús, en el cual el evangelista Marcos prosigue su narración. Después de contarnos el bautismo de Jesús, dice: Jesús marchó a Galilea y proclamaba el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el evangelio. Esto empieza en Galilea. Jesús empieza a predicar en Galilea. Todo lo bueno empieza en Galilea. La cosa empezó en Galilea, ¿no? De hecho, Nazaret está en Galilea y las raíces de Jesús estaban en Galilea, y de hecho era conocido como, por un lado, el nazareno, ¿bien? El Galileo. El Galileo, un rabí de Galilea, porque de Galilea no salía mucho rabí, ¿sabes? Entonces, un rabí de Galilea, incluso el rabí de Galilea, con lo cual ya se sabía que el rabí de Galilea es Jesús, porque los rabíes más importantes que había por aquel tiempo eran todos de Judea, de Jerusalén y su entorno al templo. Y de repente de Galilea pues sale algo bueno, pues de Galilea sale un gran rabí, ¿no? Así le conocen. Pero que él empieza, como os digo, a predicar en Galilea. La cosa empezó en Galilea. Y humanamente concluye en Galilea, cuando el primer mandato del resucitado es que vayan a Galilea. Y después ya de Galilea les dice que al mundo entero, ¿no? Pero primero a la Galilea interior, que es donde uno se encuentra de verdad con el resucitado, y luego ya de ahí te vas al mundo entero. Y bueno, pues la comunidad para las monjas es nuestra Galilea, ¿no? Primero ir a Galilea y luego ya, una vez en Galilea, recibimos el mandato de ir al mundo entero. Entonces Jesús empieza a predicar en Galilea con estas palabras que os acabo de leer, que están en Mateo 4:17. Convertíos porque el reino de Dios está cerca. Así empieza propiamente el evangelio, la proclamación del evangelio, la buena noticia de Jesús. Diferente
de la buena noticia sobre Jesús, que a continuación, después de la ascensión de Jesús, nos predicaron los apóstoles, ¿no? El Evangelio es la buena noticia de Jesús, la que Jesús mismo proclama, en la que Jesús es el sujeto, el que toma parte activa en ese anuncio. Él anuncia la buena noticia. Mientras que en la predicación apostólica, en la primitiva iglesia, empezando por los Hechos de los Apóstoles, la predicación es sobre Jesús. También es sobre la buena noticia que Jesús nos trajo, sobre la buena noticia de la resurrección, pero en esta buena noticia Jesús ya no es el sujeto, no es la parte activa, sino que es el objeto de la predicación, ¿no? Es de quien nos habla. La predicación de Jesús es un acontecimiento que ocupa un lugar muy preciso en el tiempo y en el espacio. Os acabo de decir que empieza a suceder en Galilea. Galilea es un lugar perfectamente localizado geográficamente, ¿no? Al norte de Palestina, ¿vale? Y sucedió cuando, después de que Juan fue arrestado. Una vez que Juan fue arrestado, empieza Jesús su predicación. Y los evangelistas emplean un verbo que dice, comenzó a predicar. Este comenzó a predicar está marcando perfectamente un inicio de algo que es nuevo, no solo en la vida de Jesús, sino en toda la historia de la salvación. La carta a los Hebreos, que es una preciosidad, es densísima y dicen los teólogos que es el primer tratado de cristología que se ha escrito, la carta a los Hebreos, habla de esta novedad de la siguiente manera. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1, 2. La carta a los Hebreos comienza como os acabo de leer. ¿Qué quiere decir esto? Que comienza un tiempo nuevo, un tiempo particular de salvación, un kairos nuevo que se extiende aproximadamente durante 2 años y medio. Aproximadamente, desde el otoño del año 27 hasta la primavera del año 30 después de Cristo. En torno a ese tiempo se podía oír en Palestina la voz física del Verbo encarnado predicando, anunciando la palabra, lanzando la buena noticia, gritando al mundo el Evangelio, ¿no? No hay más que testimonios, que son los que están en los Evangelios, que es palabra de Dios, pero no entró en el plan de Dios que esas palabras de Jesús pudieran ser escuchadas físicamente, pues como escuchamos ahora tantas y tantas cosas, ¿no? Pues llegará un día en que oiremos la voz del Hijo del Hombre, pues como se pueda oír en la gloria, no tengo ni idea, ¿no? ¿Cómo será eso? Pero sí que es algo que no, pero como que se echa de menos, ¿no? Que hubiera sucedido si alguien hubiera podido grabar físicamente la voz de Jesús y sus mismas palabras, aunque fueran en arameo. Pues estaríamos todos aprendiendo arameo como locos, me imagino, ¿no? Pero bueno, pues estas son cosas que se me ocurren a veces, ¿no? Bueno, cierro paréntesis, sigo. Jesús atribuía a esta actividad suya que tuvo lugar entre el otoño del año 27 y la primavera del año 30, le atribuía tal importancia que decía que había sido, lo dice él mismo, de sí mismo,
que había sido enviado por el Padre y consagrado con la unción del Espíritu precisamente para esto, para anunciar a los pobres la buena nueva. Lucas 4:18. En una ocasión, cuando algunos querían retenerle, pide a los apóstoles marcharse, claramente. Dice, vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que predique yo allí. Pues para esto he venido. Para esto he venido. Para anunciar la salvación, la buena noticia a los pobres. Marcos 1:38. La predicación, por lo tanto, forma parte de uno de los llamados misterios de la vida de Cristo. Y como a un misterio, nos vamos a acercar a la predicación. Es misterio y es ministerio, las dos cosas, ¿no? Cuando decimos misterio, la gente humanamente, en lenguaje coloquial, tú dices misterio y inmediatamente piensa en algo rarito. No es el verdadero significado de la palabra misterio, ¿eh? Misterio es algo, en el contexto en el que estamos, en la vida de Jesús. El misterio es un acontecimiento de la vida de Cristo que es portador de un significado de salvación. Todos los acontecimientos mistéricos o misteriosos de la vida de Cristo llevan un significado salvífico y como tal la Iglesia los celebra en la liturgia. De hecho, la palabra sacramento significa justamente eso, misterio. Este es el misterio de nuestra fe, la Eucaristía. Este es el sacramento de nuestra fe. Entonces, en todos esos misterios que la Iglesia celebra en la liturgia, llamados sacramentos, siempre hay un mensaje y un significado salvífico. La predicación siempre está presente en esos misterios, en los grandes misterios. En mayor o menor medida, pero la predicación está integrada en los misterios, ¿no? En la liturgia, en los sacramentos. No hay una fiesta litúrgica específica de la predicación. Celebramos el bautismo, celebramos la ascensión, celebramos la entrada en Jerusalén, celebramos la pasión, celebramos la resurrección, por supuesto, celebramos la encarnación, celebramos muchas cosas de la vida de Jesús en la liturgia. Sin embargo, no hay una celebración litúrgica específica que toque la predicación de Jesús. Porque la predicación de Jesús se recuerda y está, más que recordarse, está presente siempre en cualquier celebración litúrgica de la Iglesia. Y la liturgia de la palabra en la misa no es sino una actualización litúrgica de la predicación de Jesús. Cuando proclamamos las lecturas en la misa, sobre todo cuando el sacerdote proclama el Evangelio, es Jesús mismo quien nos está predicando ese Evangelio. No es un cura que llega y lee. Es Jesucristo quien nos está diciendo el Evangelio del día, el que te hayan leído hoy. Y por ejemplo, el de hoy que es tan precioso, ¿no? Es el Señor. Y todos los evangelios de esta semana, bueno, todos los evangelios de cualquier Eucaristía, ¿no? De cualquier celebración eucarística, pero sobre todo en la octava de Pascua tiene más sentido ver de verdad al Señor resucitado que se acerca a nosotros y nos está hablando, ¿no? Esto, mañana por ejemplo, tenemos esa aparición preciosa de Jesús en el cenáculo, ¿no? Además, a los 8 días volvió a aparecer porque el bendito Tomás no se aclaraba de la cuestión, ¿no? Pues cuando Jesús le dice a Tomás, toma y mete, aquí estoy, tócame, mete tú. O sea, eso no es que mañana viene el cura de turno
y nos lo lee no, es Jesús mismo que actualiza esa predicación y te está diciendo a ti y a ti y a ti: toma mis manos, toma mi costado, toca, no seas incrédulo sino creyente, ¿no? Es actualizar de una manera misteriosa, pero real, la predicación de Jesús. Hay un texto del Concilio Vaticano II, el Sacrosanctum Concilium número 7, que dice justamente esto: Cristo está presente en su palabra, pues cuando la Sagrada Escritura se lee en la Iglesia, es Él quien habla. No solamente en la Sagrada Eucaristía, cualquier celebración de la palabra, en la liturgia de las horas, cuando se proclama. Lo que pasa es que en la liturgia de las horas, evidentemente, no se proclama el Evangelio, pero cuando se proclama la palabra de Dios en la lectura breve, es Jesús quien se está dirigiendo al pueblo de Dios, ¿no? A quien está rezando. Y de la misma manera que históricamente, después de haber predicado el reino de Dios, Jesús fue a Jerusalén a ofrecer un sacrificio al Padre, de igual manera la liturgia, después de haber proclamado la palabra y después de haber predicado, Jesús renueva el ofrecimiento al Padre de sí mismo a través de la acción eucarística. La Eucaristía es una síntesis de la vida de Jesús. Primero predica y después se ofrece a sí mismo. Primero la liturgia de la palabra y después es la liturgia eucarística. Y al final del prefacio, todos decimos lo que se dice cuando Jesús sube a Jerusalén para consumar su sacrificio. Jesús entra en Jerusalén de una manera triunfal, el Domingo de Ramos, y el pueblo le aclama diciendo: bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Al final del prefacio nosotros decimos eso: santo, santo, santo es el Señor, que concluye esa aclamación diciendo: bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Y a partir de ese momento comienza la pasión incruenta de Jesús en el altar. Se renueva una vez más el mismo sacrificio. Hemos hecho el mismo itinerario. Hemos escuchado la palabra, hemos escuchado la predicación de Jesús, Él sube a Jerusalén, le aclamamos y después de esa aclamación comienza su pasión, comienza propiamente la liturgia eucarística, ¿no? Que es renovar la pasión de Jesús en el altar. Es el momento en que termina la predicación, termina la liturgia y comienza la pasión. Por lo tanto, esto que estoy diciendo no es ninguna tontería, sucede todos los días delante de nuestras narices y casi no nos enteramos. Bueno, pues está bien que nos enteremos y lo tengamos presente, ¿no? Por lo tanto, la predicación de Jesús es un misterio, porque no solamente contiene en sí la revelación de una doctrina, sino que explica el misterio mismo de la persona de Cristo. La predicación de Jesús es importantísima, es esencial para comprender lo que precede, el misterio de la encarnación, lo anterior, como lo que sigue, el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Sin la palabra de Jesús, todos estos acontecimientos permanecerían mudos, no vacíos de contenido, porque el contenido tendría igual, pero permanecerían mudos y no entenderíamos ni torta de lo que había sucedido. La predicación de Jesús, la palabra de Jesús, ilumina todos los acontecimientos salvíficos de la vida de Jesús, desde su encarnación hasta su ascensión al cielo. Y la predicación de Cristo, que esto es lo que tenemos que tener también presente,
es que continúa presente hoy, actuante en la Iglesia. La Iglesia es hoy la voz de Jesús. Él nos habla a través del ministerio de la Iglesia. Bueno, voy a decir, hoy Jesús actúa ordinariamente, siempre, en todo, a través del ministerio de la Iglesia. Pretender vivir al margen del ministerio de la Iglesia es un error y una insensatez y un absurdo, porque Él actúa ordinariamente por el ministerio de la Iglesia. Por ejemplo, no tiene nada que ver con la predicación. La fórmula de la absolución sacramental así lo dice. Por el ministerio de la Iglesia, Dios te conceda el perdón y la paz. Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de Jesucristo, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Dios nos concede el perdón por el ministerio de la Iglesia. Podría haberlo inventado de otra manera, pero ha querido que sea por el ministerio de la Iglesia. Dios predica y nos habla por el ministerio de la Iglesia. Dios nos da la Eucaristía por el ministerio de la Iglesia. Todo, ordinariamente, Dios nos lo da por el ministerio de la Iglesia. Porque la Iglesia es Jesucristo. La Iglesia es el cuerpo místico de Jesús hoy. Es Jesús trabajando. Ese es el ministerio. El ministerio es un trabajo, ¿no? Pues el ministerio de la predicación también está hoy en la Iglesia. Y cualquiera que predique en el nombre de Jesús debe de hacerlo en la Iglesia. No a su bola y porque le dé la gana. De hecho, Jesús dice, quien a vosotros, a la Iglesia, oye, a mí me oye. Y quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Esto es importante. El autor de la carta a los Hebreos escribía lo que os he dicho antes bastante tiempo después de la muerte de Jesús. Por lo tanto, bastante después de que él hubiera ya dejado de hablar. Sin embargo, dice que Dios nos ha hablado por medio del Hijo, dice el autor de la carta a los Hebreos, en estos últimos tiempos. Por tanto, el autor de la carta a los Hebreos considera que esos días en que él vive y está escribiendo son parte de los días de Jesús. Por esto, un poco más adelante, citando la palabra del Salmo, en la misma carta a los Hebreos, él dice, si escucháis, el Salmo que dice, si escucháis, oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y lo aplica a los cristianos diciendo, mirad, hermanos, que no haya entre vosotros ninguno con un corazón maleado por la incredulidad que le haga apostatar del Dios vivo. Antes bien, exhortaos mutuamente cada día mientras dure este hoy. Hebreos 3:7. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Dios nos habla también hoy en la Iglesia y habla por medio del Hijo. Hay una, ahora mismo no sé si es exhortación apostólica, no sé qué tipo de documento es, no, da igual. Se llama Dei Verbum. Me parece que es exhortación apostólica, pero no estoy segura. ¿Vale? Bueno, en cualquier caso buscáis Dei Verbum y si tenéis ganas de ahondar en toda la profundidad, la belleza y la riqueza de la palabra de Dios, leéis la Dei Verbum. En la Dei Verbum se dice, entre otras cosas, Dios, que habló en otro tiempo, habla sin intermisión con la esposa de su amado Hijo, la Iglesia. Y el Espíritu Santo, porque la voz del Evangelio resuena viva en la Iglesia y por ella en el mundo, va induciendo a los creyentes en la verdad entera y hace que la palabra de Cristo habite en ellos abundantemente.
Estamos ante un nuevo modo de hablar de Cristo según el Espíritu. El Espíritu es el que hace que el Evangelio no sea una letra muerta, sino una palabra viva, vivificante, nueva, renovadora, una palabra verdadera, eficaz. Es el Espíritu el que hace que el Evangelio esté absolutamente vivo y palpitante, ¿no? Y el Apocalipsis dice, bueno, no dice, digamos que el Apocalipsis es la inauguración de este nuevo modo de hablar Cristo en el Espíritu. De hecho, sabemos que el Apocalipsis es el último libro de la revelación pública. Llegado al Apocalipsis, se acabó el invento. Aún no se acabó. Empezó, pero concluyó. El Apocalipsis es la última palabra de Dios revelada, el último libro inspirado. Y a partir de ahí es cuando el Espíritu hace que toda la palabra de Dios permanezca en una novedad constante y en una dinamicidad perpetua, siempre vivo y siempre operante. La palabra de Dios no descansa. La palabra de Dios no deja de hablar, no deja de comunicar, no deja de sonar. Y las 7 cartas a las 7 iglesias, Apocalipsis capítulos 2 y 3, empiezan siempre con una presentación del resucitado. El resucitado se presenta a sí mismo. Por ejemplo, dice, así habla el Amén, el primero y el último, el testigo. Este no es simplemente Jesús, es Jesucristo resucitado. El primero y el último, el Amén definitivo del Padre, es Jesucristo. El testigo, con mayúscula, es Jesucristo. Y en el Apocalipsis empieza por presentarse a sí mismo y dice, así habla. Entre paréntesis voy a decir que a propósito del Amén, no he traído aquí porque entonces podíamos estar aquí hasta las 11 de la noche y no terminar, no es cosa. El otro día mismo he leído precioso en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el índice de materias, buscad Amén. Y hay por lo menos en mi catecismo está así, pone Amén, pone Jesucristo es el Amén definitivo del Padre. Página, vais a esa página y leeros ese pedazo, ese párrafo. Bueno, no es enormísimo, pero es tan denso, es tan grande que sí es. No son 2 líneas, es un buen párrafo. Es precioso lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de Jesucristo, que es el Amén del Padre. Amén, porque es el que ha obedecido siempre al Padre. Pero amén, porque es que es la última palabra del Padre. Todo lo que el Padre tenía que decir, lo ha dicho en Jesucristo. Es el amén definitivo, el así sea. Y el así es del Padre. Lo buscáis en el Catecismo y tenéis deberes hasta el mes que viene. Además, en Pascua tiene muchísimo sentido leer ese capítulo del Catecismo. Bueno, vuelvo, que yo me enrollo. A ver, que las 7 cartas a las 7 iglesias, Apocalipsis 2 y 3, empiezan con una autopresentación del resucitado y terminan exhortándonos a escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como si el que hubiera hablado fuera el Espíritu y no Jesús, no el Cristo. No se podía decir de un modo más claro que es siempre Cristo quien habla, pero en su nuevo modo de existir, según el Espíritu. En el Apocalipsis no vimos nunca que diga, es Cristo el que dice a las iglesias, es el resucitado el que dice a las iglesias, es el Kyrios, el Señor, el que dice a las iglesias. No. En el Apocalipsis continuamente estamos diciendo
Es el Espíritu, dice a las iglesias. Y de hecho, en el Apocalipsis concluye diciendo, el Espíritu y la esposa dicen, siempre, siempre, en el Apocalipsis, el Espíritu es Cristo. Cristo resucitado, porque Cristo resucitado no habla ya, sino es en el Espíritu Santo. Cristo resucitado nos dona el Espíritu. Dándonos al Hijo, dice San Juan de la Cruz, esto también lo dice San Juan de la Cruz, Dios nos ha dicho todo de una sola vez y ya no tiene nada más que revelar. Esto lo dice San Juan de la Cruz, también os lo podéis leer. Subida al Monte Carmelo, libro segundo, capítulo 22. Dice, una palabra habló el Padre, y esta es su único Hijo, ¿no? Una vez que nos da al Hijo, dice San Juan de la Cruz, que Dios se ha hecho, en cierto sentido, mudo, porque ya no tiene más que decir. En Jesús nos lo ha dicho todo. Pero esto hay que entenderlo bien. Dios calla, pero no calla. ¿Vale? Porque como se calle, había os vamos. Que no se calle. Pero calla en el sentido de que no tiene que decir cosas nuevas. Dios no dice cosas nuevas respecto de las que dijo Jesús. En ese sentido, ya no dice nada más, ya no habla más. Pero el Espíritu dice siempre de un modo nuevo lo que dijo Jesús. Luego no calla. Lo que Jesús dijo, el Espíritu nos lo está diciendo continuamente de manera renovada. Pero es lo que Jesús ya dijo. Y entonces, pregunta aquí el Padre Canta la Mesa, entonces, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Dónde y cómo podemos escuchar su voz? La revelación hemos dicho que ya está cerrada con el Apocalipsis. Luego, en cierto sentido, ya no hay más palabras de Dios. Pero sí hay una manera de escuchar más palabras de Dios en el Espíritu. Hay una afinidad más entre la palabra y la Eucaristía. La Eucaristía está presente en toda la historia de la salvación. En el Antiguo Testamento como figura y en el Nuevo Testamento como acontecimiento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento la Eucaristía está ahí, en figura, va a suceder, ya la vemos a lo lejos, en el Cordero Pascual, en el maná, en el sacrificio que ofrecen Melquisedec, todo eso es figura de la Eucaristía. Y en el Nuevo Testamento como acontecimiento, sobre todo en la muerte y en la resurrección de Cristo. Esa es la verdadera Eucaristía, porque a veces somos tan tontitos que empezamos la Eucaristía en el Nuevo Testamento, la última cena, y digo, bueno, vale, sí. Sí, pero no. La verdadera Eucaristía, donde de verdad se parte el cuerpo de Cristo y donde de verdad se derrama su sangre en el Calvario, es la muerte y la resurrección de Cristo, es el acontecimiento eucarístico en la historia, ¿no? Y en la Iglesia la Eucaristía está presente como sacramento, es la misa. Entonces, la Eucaristía siempre está presente. El sacrificio de Cristo ya está concluido y consumado en la cruz. Por lo tanto, en cierto modo, tampoco hay más sacrificios de Cristo, como sucede con la palabra de Dios. No hay más palabras, no hay más sacrificios, pero sabemos que existe todavía hoy un sacrificio, y es el único sacrificio de la cruz, que se hace presente y operante, se realiza, sucede, acontece en el sacrificio eucarístico. El acontecimiento continúa en el sacramento, la historia continúa
en la liturgia. Pues lo mismo sucede con la palabra de Cristo. Ha cesado de existir como acontecimiento, pero existe todavía como sacramento. ¿Me he explicado? Sí. Bueno. O sea, lo mismo que en la Eucaristía, en el sacramento, realmente el sacrificio de Jesús sucede de una manera misteriosa, sacramental e incruenta, pero sucede. Las palabras de Cristo resuenan. Jesucristo habla también de una manera misteriosa, sacramental, pero habla. Se actualiza el sacrificio. Es que no me gusta utilizar la palabra actualizar porque no es exacta. Acontece sacramentalmente, misteriosamente el sacrificio y acontece sacramentalmente y misteriosamente la palabra. El hablar de Jesús, la predicación de Jesús. ¿Vale? Hay también esa similitud, esa afinidad entre la Eucaristía y la palabra. En la Biblia, la palabra de Dios, lo que se llama el dabar, especialmente en la forma particular que asumen los profetas, la profecía, eso es el dabar, es siempre un acontecimiento. No es una palabra. La profecía no solo es una palabra. De alguna manera es una palabra evento, una palabra acontecimiento, ¿vale? No simplemente que viene el profeta, nos dice unas cuantas cosas y ya, sino que lo que habla acontece. Se hace de alguna manera real, presente. Es una palabra, por decir de alguna manera, que crea una situación. Cuando el profeta habla, no simplemente dice algo y las palabras se las lleva el viento, sino que el profeta habla y crea una situación que lleva a cabo siempre algo nuevo en la historia. De hecho, si os habéis fijado, yo no lo había fijado hasta que leí esto. Y no sé por qué no lo había oído a veces, sino porque no había reparado en ello. La Biblia no suele decir, a pesar de las distintas traducciones, por ejemplo, Ezequiel dijo, Ageo profetizó, Zacarías anunció. La Biblia no suele formularlo así, sino que dice, la palabra de Yahvé se dirigió a Ezequiel, la palabra de Yahvé se dirigió a Ageo. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Yahvé, por decirlo de alguna manera así, asumió forma concreta en Jeremías, o en Isaías, o en Daniel. La palabra de Dios asume la forma de ese profeta. Y esto sucede a lo largo de todo el Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista. En Lucas lo leemos también. Luego ya no se vuelve a utilizar eso. Lucas dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, la palabra de Dios fue dirigida a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Luego nos está indicando que Juan es el gran profeta, porque la palabra de Dios se dirige a Juan como se dirigió a los anteriores profetas. Factum est verbum Domini super Ioannis. La palabra de Dios se dirigió o fue dirigida, vamos a estar pasivo, a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Lucas 3, 1 y siguientes. Y después de este momento, esa fórmula desaparece de la Biblia. No vuelve a aparecer. Juan es el último profeta de Yahvé. Y en lugar de esta expresión aparece otra totalmente nueva y escandalosa. Ya no decimos factum est verbum Domini super, la palabra de Dios vino sobre, sino que ahora la Vulgata dice verbum caro factum est. Juan 1:14.
Ese es el escándalo más grande de todos los tiempos. No solamente nos han cambiado la fórmula, sino que para un judío esto era una blasfemia de tamaño natural. La palabra de Dios no se ha dirigido a fulanito, sino que la palabra de Dios se ha hecho fulanito. Se ha hecho hombre, se ha hecho carne. Es la revolución más grande, el hecho más asombroso, lo que rompe los cálculos de todo el mundo, porque eso sí que no se lo esperaba nadie. La palabra de Dios no se dirigió a Jesús, hijo de José de Nazaret en Galilea. Si se hubiera dirigido a Jesús, pues como dicen los musulmanes, un gran profeta. No. La palabra de Dios se ha hecho carne, se ha hecho un hombre concreto. Esta es la revolución y el principio de un testamento nuevo, de una predicación nueva, porque la palabra ya no se dirige a nadie, sino que la palabra ya es alguien concreto. El acontecimiento ahora ya es una persona. Jesucristo, Jesús, es la palabra. Después de realizaciones más o menos provisionales de la palabra de Dios en los diferentes profetas, sucede ahora una realización plena y definitiva de la palabra de Dios en la palabra, en el verbo de Dios. Y la palabra de Dios se ha convertido en un nombre propio de persona. De hecho, en el Apocalipsis 19:13 leemos: su nombre es palabra de Dios. ¿Qué pasa entonces? Que a partir de ahora ya no hay palabras acontecimiento, pronunciadas en un punto preciso del tiempo y del espacio, y como tales ya irrepetibles, ¿no? A partir de ahora hay palabras sacramento. Palabras sacramento son palabras de Dios que han sucedido una vez para siempre y han sido recogidas en la Biblia y que vuelven a ser realidad activa y operativa cada vez que la Iglesia las proclama con su autoridad. El ministerio de la Iglesia las proclama. Y el Espíritu que las ha inspirado vuelve a encenderlas en el corazón de quien las escucha. El Espíritu es el que da vida y es el que hace viva la palabra en cada uno que la escucha. Jesús dice del Espíritu Santo, y es precioso, Juan 16:14: Él recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros, el Espíritu. Entonces, cuando se habla de la palabra como sacramento, se toma este término no en el sentido técnico y restringido de los 7 sacramentos, como os decía antes, sino en el sentido amplio por el que se habla de Cristo como el sacramento primordial del Padre. Como sacramento universal de salvación. Jesús es el misterio primordial del Padre y el misterio universal de salvación. San Agustín dice, hace una definición de la palabra sacramento como una palabra que se ve. Verbum visibile. Por contraste, se suele definir la palabra como un sacramento que se oye. Verbum audibile. En cada sacramento se distingue un signo visible y una realidad invisible, que es la gracia. Son todos los sacramentos, los 7. Hay una realidad visible y una realidad invisible, que es la gracia, por ejemplo. En la Eucaristía vemos el pan, la realidad visible, y luego hay una realidad invisible, que es la gracia.
En el bautismo vemos el agua, es una realidad visible, y luego hay una realidad invisible que es la gracia bautismal también. Y así con todos los demás sacramentos. En la unción de los enfermos se ve el óleo, la realidad visible, y luego hay una realidad invisible que es la gracia. Y en el orden sacerdotal hay un montón de realidades visibles y de signos, y una realidad invisible que siempre es la gracia, que es la que hace que las realidades visibles, lo externo, tenga un sentido, un valor y sea real, signifique lo que... No. Ahí, a ver si lo sé decir. Realice lo que significa. La gracia es la que hace que los sacramentos realicen lo que significan. ¿Vale? Si no, pues el agua, el pan, el óleo, todos los ritos que realizamos cuando celebramos cualquier sacramento serían ritos o signos muertos, sílabas muertas, palabras con un vocabulario más o menos humano, pero cuando sobre el sacramento interviene la fe y la acción del Espíritu Santo, entramos misteriosamente a través de esos signos externos en contacto con la verdad de Dios, la voluntad de Dios, y oímos en esas palabras la voz misma de Cristo. Por ejemplo, en la Eucaristía es clarísimo. Este es mi cuerpo. Estamos oyendo ahí la voz de Cristo, o sea, es un ejemplo clarísimo, ¿no? En el sacramento de la reconciliación, yo te absuelvo de tus pecados, es igual de claro. Si actúa el Espíritu, estamos oyendo en esas palabras la verdadera voz de Cristo, con toda su fuerza, toda su autoridad y toda su eficacia. En las palabras de la Escritura hay algo, siempre, 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 que actúa más allá de cualquier explicación. Hay una desproporción evidente entre el signo, las palabras de la Escritura, y la realidad que produce, que hace pensar, pues en los sacramentos, lo que os acabo de decir. La fuerza y la eficacia de la palabra de Dios es tan poderosa, tan absolutamente poderosa e incontestable, tan, no sé qué palabra poner, es tan contundente, tan eficaz, tan verdadera, como es la gracia que actúa en los sacramentos. Esa es la sacramentalidad de la palabra de Dios. Que sin ser un sacramento, la palabra de Dios no entra dentro de los 7 sacramentos, tiene ese rasgo de sacramentalidad, de actualizar el misterio y de traernos la gracia. Un ejemplo, porque es que esto es un poco complicado de explicar y encima yo lo explico mal, pero es que no se explica mejor. Un ejemplo que ilustre un poco esto. El profeta Eliseo le dice a Naamán el sirio, ¿os acordáis de la historia, no? Naamán el sirio va a ver a Eliseo para que le cure de la lepra. Y le dice el profeta Eliseo a Naamán que se bañe 7 veces en el Jordán, y Naamán se enfadó. Pues para este viaje no necesito alforjar. Además el Jordán era un río pequeñajo y en fin, y entonces se enfada muchísimo y dice, vamos a ver, es que los